conociendo la palabra. Ya estamos por concluir esa sección maravillosa del Antiguo Testamento. Hay muchas personas que le tienen miedo al Antiguo Testamento. De hecho, hasta hay predicadores que no quieren predicar del Antiguo Testamento. Pero mis hermanos, cuando Cristo es el centro y cuando entendemos que aún esa parte del Antiguo Testamento está para mostrarnos a Cristo, para mostrarnos la verdad de Cristo Jesús, entonces podemos ir con confianza y ver cómo Dios edifica y habla nuestras vidas. Precisamente ya estamos por terminar, nos hace falta, viendo la enseñanza de hoy, solo el último libro. Es decir, que si Dios nos presta vida, dentro de 8 días veremos Malaquías, pero por supuesto entonces hoy veremos Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y Zacarías está en el contexto de Ageo. Hace 8 días veíamos Ageo, y Ageo fue escrito en el 520 antes de Cristo, tenemos la fecha exacta, y Zacarías es literalmente contemporáneo de Ageo. De hecho, escriben en el mismo año, en la misma época. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que el mensaje de Dios sí muchas veces es repetitivo, pero ¿saben por qué? Porque tristemente a veces somos como los niños, que nos tienen que repetir la verdad una y otra vez porque se nos olvida. Porque no podemos olvidar que todavía estamos en un cuerpo de carne y no solamente tenemos un cuerpo de carne que nos lleva al pecado y a la maldad, que nos tienta al pecado y a la maldad de este mundo, sino que recordemos que aún como hijos de Dios tenemos un cuerpo de carne que muchas veces nos quiere hacer olvidar, quiere que nos alejemos de la verdad de Dios. Pero aún así, mis hermanos, creo que si hay un libro del Antiguo Testamento que está centrado en Cristo Jesús de principio a fin, es este libro de Zacarías. Tanto que precisamente le he puesto como título a esta enseñanza, el Mesías en la palabra. Ahora, ¿por qué le he puesto el Mesías en la palabra? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra Cristo, Cristo, Cristo. Es más, a veces temo que muchos de nosotros, a pesar de ser cristianos, no entendamos mucho ese concepto de Cristo. Es más, y aquí enfatizo esto, puede ser que hasta muchos de nosotros todavía tengamos la idea religiosa de que Cristo es una imagen de Jesús crucificado. Para muchos eso es un Cristo. Pero aquí quiero aclarar que la palabra Cristo es una palabra en griego que se toma de su homónimo en hebreo, que es Mesías. Es decir, la palabra Mesías es una palabra que no utilizamos mucho nosotros en nuestro lenguaje porque es una palabra hebrea, es decir, del Antiguo Testamento, pero esa palabra significa Salvador. La palabra Mesías significa Dios salvando a la humanidad. Por eso todo el Antiguo Testamento es el presagio, o es la profecía, o es el anhelo, la esperanza de que un día vendrá un Mesías, es decir, un Salvador enviado por Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento se escribe en griego esa palabra Mesías se traduce ahora en griego como Cristo. Por eso es que tienes traducciones que dicen Cristo o que dicen Mesías. Pero si lo traducimos literalmente al español significa Salvador. Por eso les digo que si hay un libro que habla de Cristo, Jesús, del Mesías, como profecía obviamente, de manera muy directa, es este libro de Zacarías. Por eso le he puesto el Mesías en la palabra, porque es necesario que nosotros entendamos qué es el Mesías realmente, qué es Cristo realmente, quién es mejor a la luz de la palabra de Dios. Y sin más preámbulos, por eso quiero que vayamos directamente a este libro, porque hay mucho que ver, obviamente es un panorama. Este es profeta menor, es decir, que su escrito es menos extenso que el de los mayores, pero aún así este es uno de los profetas menores que escribió más densamente, 14 capítulos. Si lo quieres leer en casa, y te lo recomiendo, como todo, la palabra de Dios es maravillosa, te demoras entre 30 a 40 minutos, obviamente dependiendo del ritmo de lectura que tengas, pero es una verdad tan maravillosa. Obviamente solo veremos algunos detalles, precisamente esta enseñanza la dividiremos en 3 secciones, pero espero que este panorama nos deje con más hambre de esta verdad, de la palabra de Dios. Así que lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar es que lo más grande que Dios nos ha regalado es el Mesías, el Salvador, Cristo, Jesucristo, su amado Hijo. Y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento en este libro de Zacarías. Pero ¿por qué es que Dios nos envió un Mesías, un Cristo, un Salvador? Lo primero que quiero que veamos en el libro de Zacarías es que esto nos lo muestra este libro de una manera muy particular, porque en primer lugar esto es debido a la necesidad de volver a Dios. Este libro nos muestra que la necesidad más grande del ser humano es volver a Dios por las razones correctas. Y aquí vamos a enfatizar algo que se ha enfatizado una y otra vez en el Antiguo Testamento, pero que es necesario recordar. Aquí es donde nuevamente debemos estar en el contexto. Recordemos, ya estamos a 2 libros con este de terminar el Antiguo Testamento. Y desde Génesis
hasta el libro que vimos hace 8 días, Ageo, la palabra de Dios lo único que nos ha mostrado es que, digámoslo así, como enseñan muchos, que Dios le ha dado una y otra oportunidad al ser humano de volver a Dios, pero ¿qué ha hecho el ser humano? Se ha alejado de Dios. Por eso es que muchas personas cuando predican el Antiguo Testamento se convierten en imperativos o en moralistas. ¿Por qué? Porque en esencia eso es lo que parece que nos muestra el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento como está bajo el antiguo pacto, es decir, un pacto que Dios hizo con su pueblo, de yo les doy esto si ustedes hacen esto, es decir, era un pacto condicional. Hay muchas personas que todavía al siglo XXI a la iglesia comprada por la sangre de Cristo Jesús le quieren aplicar ese antiguo pacto y por eso tú encuentras que todas esas enseñanzas que dicen, mira lo que tienes que hacer, tienes, normalmente están sacadas del Antiguo Testamento porque en ese contexto ellos sí tenían que hacer si querían recibir las bendiciones de Dios, pero precisamente todo el Antiguo Testamento nos enseña que a causa de que Dios les daba la oportunidad a los seres humanos, pero ellos fallaban una y otra vez, mis hermanos, la realidad es que si Dios esperara que el hombre se ganara esta salvación, nadie la ganaría. Por eso en primer lugar nos muestra la necesidad de un Mesías, porque nos muestra la palabra de Dios la necesidad del hombre de volver a Dios. Y en particular este libro es tan fuerte en esto. Recordemos el contexto histórico. Entonces ellos han estado 70 años, el pueblo de Dios, 70 años cautivos en Babilonia, pero ya han regresado. Dios les quitó todo lo material para que se dieran cuenta que lo que más necesitaban era lo espiritual. Ahora han regresado. Hace 8 días veíamos en Ageo, ese libro está estrechamente conectado con este libro de Zacarías, y veíamos que ahora el pueblo está otra vez preocupado por lo material. Dios les trajo una dificultad para que se dieran cuenta que su más grande necesidad era Dios mismo y ahora que han regresado y Dios les está devolviendo lo material, se están olvidando de Dios. Nada diferente a lo que sucede en el siglo XXI. Pero veamos, por ejemplo, lo que nos dice Zacarías capítulo 1, versículos 3 y 4. Me salto los 2 primeros versículos porque nos dicen quién es Zacarías. De hecho, aprovecho para decir, es un sacerdote. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por lo tanto, dile al pueblo. Notemos lo que dice la palabra de Dios. El Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ya Dios les dijo esto por medio de Ageo, pero vuelve y levanta a otro profeta, Zacarías, y les recuerda lo mismo al pueblo. ¿Cuál era el problema del pueblo? ¿Qué necesitaba el pueblo? Regresar a Dios. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Regresen a mí. ¿Pero acaso nuevamente no tenían religión? Sí, hasta ya estaban reconstruyendo el templo. Versículo 4. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Qué es lo que realmente la palabra de Dios nos ha llamado una y otra vez a través de todo el Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que Dios traía, la palabra que Dios traía a través de los profetas del Antiguo Testamento? Aquí uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, Zacarías, Dios a través de él recuerda a qué Dios llamaba realmente por medio de los profetas al pueblo, a volver a Dios porque ellos eran pecadores que se habían alejado de Dios y necesitaban arrepentirse. No se parecen nada a los profetas de la época actual, que lo único que hacen es prometer sanidades y milagros. Pero mis hermanos, la necesidad más grande del hombre es volver a Dios. Lo he dicho tantas veces. ¿Cuántas personas realmente quieren conocer a Dios? Buscan a Dios porque entienden que su más grande necesidad es que son pecadores y necesitan un Salvador. Precisamente si avanzamos al capítulo 2, antes de ir al versículo que les voy a decir, quiero enfatizar algo. En estos primeros 6 capítulos de Zacarías, después de una breve introducción, Dios empieza a mostrarle unas visiones a Zacarías. Particularmente, algunos ven 8, otros ven 9. Yo soy de los que creo que hay 9 visiones. Y todos esos capítulos son unas visiones que Zacarías tiene precisamente de lo que está pasando con el pueblo y de cómo Dios está controlando todas las cosas. Pero más particularmente de cómo el pueblo lo que más necesita no son cosas materiales, sino a Dios mismo. Por eso no vamos a ver cada una de esas visiones, obviamente nos demoraríamos demasiado, cada una daría para una enseñanza, estamos viendo un panorama general, pero quiero que veamos algunos detalles de algunas cuantas de estas visiones. Zacarías 2:11. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día, y ellos también serán mi pueblo. Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. Y allí es donde hay una verdad tan preciosa. Dios le muestra a Zacarías por medio de una visión que no solamente el pueblo de Dios, sino el mundo entero lo que necesita es a Dios. Vamos a colocarlo de esta manera. Hay un mundo allá afuera que no conoce a Dios. Vamos a contextualizarlo a nosotros.
Tú y yo tenemos a Dios, la verdad de Dios. Tú y yo conocemos a Cristo, como cantábamos ahora, un Dios que sana pero que salva, un Dios que ha traído la más grande salvación a nuestras vidas. Esta sería la pregunta, si tú y yo que se supone que tenemos a Dios en nuestras vidas, salimos allá al mundo y lo que empezamos es a prometerle a las personas que no tienen a Dios sanidad, milagros, restitución de lo material. La pregunta es, ¿será que nosotros que se supone que tenemos a Dios y estamos llevando este mensaje, no estamos llevando un mensaje erróneo? Es más, eso debería llevarnos a preguntarnos si realmente hemos creído en Dios por quien Dios realmente es. Cuando yo lo único que le prometo a la gente que no tiene a Dios es sanidad, milagros, resolución de problemas, no me he dado cuenta realmente que el Dios que me salvó me ha rescatado de lo más grande que es mi pecado. Y eso debería hasta prender las alarmas en nosotros. Por eso hay muchas iglesias que lo único que se centran es en eso. Y claro, háblale a las personas de lo material y tendrás multitudes. Pero este es el punto. Nuevamente, el pueblo de Israel lo tuvo todo materialmente y se alejaron de Dios. Dios les quitó todo lo material. Parece, entre comillas, que se arrepintieron. Ahora Dios los regresa a la tierra. Les está dando nuevamente muchas cosas materiales. ¿Qué están haciendo ellos? Se están alejando. Tiene que Dios traer profetas a decirle al pueblo, vuelvan a mí. Pero aquí Dios tiene una promesa maravillosa en Zacarías, porque esto es lo que necesita tanto esta nación de Israel como el mundo entero y mucho más en esta época. Muchas naciones se unirán al Señor. Lo que yo necesito es una relación con Dios. Lo que yo necesito es volver a Dios. Por eso es que la palabra de Dios me muestra que lo que el mundo necesita y tú y yo necesitamos no son cosas materiales, mis hermanos. Alguien diría, ¿cómo que no, Alex? Lo material se necesita en esta vida. Sí, pero en esencia no las necesitamos. ¿Saben por qué? Porque como la palabra de Dios nos ha enseñado tantas veces, si nosotros realmente entendiéramos que lo que somos llamados es a buscar a Dios, Dios mismo dice que Él se encargará de lo demás. Pero si somos honestos y somos sinceros, ¿acaso Él no se ha encargado de lo material hasta el día de hoy? ¿No nos ha sostenido hasta el día de hoy? Pero la pregunta aquí es, ¿esto se está cumpliendo? Las naciones mismas se unirán al Señor. Lo que el mundo necesita es unirse a Dios, conocer a Dios. De hecho dice, ellos también serán mi pueblo. Para eso se suponía que estaba el pueblo de Israel. No para lo que tristemente hasta siguen viendo muchos hoy en el pueblo judío. Saben que hasta muchos hoy miran a los judíos y dicen, es que los judíos son los más ricos del mundo. Y por eso es que muchos miran a los judíos solamente para envidiarles lo material. Se los digo con el corazón, no porque yo no ame a los judíos. De hecho, yo oro también por los judíos para que conozcan a Cristo, porque aunque ellos fueran los más ricos del mundo, yo no tengo nada que envidiarle, al contrario. Saben, muchos de los judíos, es cierto, son los más ricos y más inteligentes del mundo, pero no tienen a Cristo, el Mesías que se les prometió a ellos. En cambio, tú y yo, por gracia, hemos creído en Cristo, aunque no seamos los más ricos del mundo. Esa es la realidad que está enseñando allí la palabra de Dios. Saben, de nada me sirve ser judío y ser multimillonario si no tengo a Cristo Jesús. Pero saben, no soy judío, soy colombiano, pero por la gracia de Dios tenemos a Cristo, la más grande bendición. De hecho, ¿saben qué hizo Cristo? Y aquí es donde quiero enfatizar este punto. La necesidad del ser humano es volver a Dios. Y como estamos viendo aquí, el pueblo escogido por Dios no pudo regresar a Dios por sus propias fuerzas. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo, que ni siquiera éramos del pueblo de Dios, podríamos llegar a Dios por nuestros propios medios? No, mis hermanos, por eso Dios nos envió un Mesías, un Salvador, Cristo, quien nos lleva a una relación correcta con Dios. Y aunque no somos de la nación de Israel, esta profecía hoy se está cumpliendo. Personas de todas las naciones hoy están creyendo en Cristo Jesús, el Salvador. Precisamente en el capítulo 3, versículos 1 al 4, la palabra de Dios dice, entonces el ángel me mostró a Jesúa. Recordemos, hace 8 días hablamos de este personaje. También se puede traducir como Josué o en español como Jesús. Obviamente este no es Jesús, el Salvador nuestro, sino es un sumo sacerdote. Precisamente Jesúa es el sumo sacerdote en este momento. Dice que estaba de pie ante el ángel del Señor. Esta es una visión. Y este pasaje es tan particular, mis hermanos. Notemos lo que dice allí, el acusador. ¿Quién es aquí el acusador? Satanás, el mismo diablo. Poco aparece el diablo en el Antiguo Testamento, pero aquí está. ¿Qué está haciendo Satanás en esta escena, en esta visión que está teniendo Zacarías? Estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. ¿Saben que ese es el oficio principal del diablo? Hoy tienes a muchos predicadores que te dicen que el diablo es el que te quita las finanzas, que el diablo es el que destruye tu matrimonio, que el diablo es el que te trajo esa enfermedad. Mis hermanos, el diablo tiene un oficio más importante para él que hacer que estar preocupado por las cosas materiales. Él sabe que al final eso, de hecho, nos preocupa es por naturaleza. ¿Saben que uno de los oficios más importantes, entre comillas, importantes para él, del diablo, es acusarnos delante de Dios?
Si bastante ya tenemos con que somos cristianos, hijos de Dios, salvos por gracia, y a veces nuestra conciencia nos acusa de que hemos fallado. También hay un ser espiritual que se llama diablo, de hecho cuyo nombre en esencia significa eso, contradictor, acusador. El oficio principal de él, en lo que se deleita y le encanta hacer, es acusar a los hijos de Dios. Y aquí está haciendo eso. Entonces el Señor le dijo a Satanás, esta verdad es tan maravillosa, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Recordemos que este Jesúa o Josué o Jehoshua o Jesús del Antiguo Testamento es el sumo sacerdote. Se supone que es el líder más importante de la nación de Israel que está delante del pueblo para llevar a las personas a Dios. Pero aquí dice que el mismo diablo lo acusa delante de Dios. ¿Y saben qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios al mismo Satanás? Pero yo no acepto esa acusación. ¿Saben por qué? ¿Qué dice el versículo 3? La ropa de Jesúa o de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Qué fuerte. ¿Saben lo que está diciendo? Lo que Satanás estaba diciendo de este hombre era real. Se suponía que este era el sumo sacerdote que tenía vestiduras sacerdotales santas, puras, limpias. Hace 8 días veíamos eso. Pero ya la palabra de Dios nos enseñaba que como el dicho, el hábito no hace al monje. Yo no soy santo porque me coloque un vestido santo. Y aquí lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que aún el sumo sacerdote era un pecador. Esa es la realidad. Todos somos pecadores. La pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos, y espero que tú sepas la respuesta, y si no, espero que la aprendamos en esta noche. Aquí, ¿quién es el menos pecador de los que están aquí conmigo? ¿El que está delante de ustedes? ¿El más pequeñito? ¿El que ora más? Mis hermanos, todos somos pecadores. Y era cierto, la ropa de Jesúa estaba sucia. Lo que significa es que Jesúa era un pecador, pero era el sumo sacerdote. De ahí es donde hay muchos, lo que les digo, cuando uno no predica todo el consejo de la palabra de Dios, cuando uno solamente saca un versículo allí, otro versículo allí, una promesa allí, y de eso predica, mis hermanos. Es por eso que tú tienes hasta hombres que se hacen ver tan santos, tan puros. Hay muchos que hoy se creen grandes hombres de Dios, mis hermanos, todos somos tan débiles, empezando por los que predicamos. Lo cierto es esto, todos somos pecadores. Y este hombre tenía la ropa sucia, lo que significaba era que aunque era el sumo sacerdote, era un pecador igual que el resto del pueblo. Sin embargo, ¿saben por qué Dios rechazó las acusaciones de Satanás, aunque no eran falsas? Versículo 4, entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia a Jesúa. Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Qué verdad tan gloriosa. Allí está el evangelio. Cuando yo miro esto me gozo en la verdad. Desde el Antiguo Testamento Dios está mostrando, pero esto es un sueño, es una visión. ¿Cuál era la necesidad más grande de esas personas? Empezando por el sumo sacerdote. ¿Una iglesia grande? ¿Un edificio enchapado en oro como veíamos hace 8 días? ¿De qué le servían a todas estas personas, empezando por el líder, sus riquezas materiales? No eran nada, porque no hay nada que el hombre pueda dar para ser santo y puro delante de Dios. Pero ¿saben cuál es la riqueza más grande? Tener a Dios en nuestras vidas, una relación correcta con Dios. En este libro, en esa visión, Dios le está mostrando a Zacarías lo que el hombre necesita, lo que el ser humano necesita, no son cosas materiales. Porque mientras yo le dé vida al hombre, lo sostendré en esa tierra. Pero lo que ese hombre necesita, lo que el ser humano necesita, empezando por el líder, por el sacerdote, por el pastor, por quien sea, como se quiera llamar, es una vida santa y perfecta delante mío. Pero al final todos somos pecadores como Jesús, pero allí hay un Dios maravilloso que no acepta las acusaciones de este ser malvado, sino que dice, sabes, puede ser que lo que tú digas de ellos es verdad, pero ¿saben cuál es el punto, mis hermanos? Tenemos uno que nos quita esas ropas sucias y nos viste de justicia y santidad. ¿Cuál es entonces la necesidad? Volver a Dios, porque tú y yo podemos hoy volver a Dios y saber que Él es nuestro Padre y tenemos una relación correcta con Él y no tenemos que hacer sacrificios ni rituales, nada, solo creer en Cristo, porque Dios ha suplido esa necesidad. La necesidad de volver a Dios solamente está en lo que Dios puede hacer por nosotros. Precisamente Zacarías capítulo 4 versículo 6, esta es otra visión, este es Zorobabel. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nuevamente un versículo muy particular. No enfatizaré mucho esto porque hace 8 días vimos en Ageo quién era Jesús y quién era Zorobabel. Zorobabel es el gobernador. Entonces ya vimos el sumo sacerdote, pero ahora Dios en esta visión dice de Zorobabel, el gobernador, no es con poder,
no es con fuerza. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a este hombre que se supone que es el que está gobernando la nación? Zorobabel, tú lo que necesitas es mi espíritu. Y esa es la misma realidad en nosotros, mis hermanos. Nosotros lo que necesitamos, si lo estamos viendo, no son líderes religiosos que se crean santos y puros, sino líderes que nos lleven a entender que todos somos pecadores, pero que necesitamos un Dios que nos puede limpiar de nuestros pecados. Lo que necesitamos más que gobernantes que puedan traer bienestar a la comunidad, a la sociedad. Lo que necesitamos son líderes que entiendan que la verdadera fuerza está en el Espíritu de Dios y que precisamente más que tener una sociedad que haga el bien, aunque eso es correcto, por supuesto, necesitamos son líderes que recuerden que la más grande necesidad es Dios, su Espíritu. ¿De qué nos sirve un líder que nos lleve a la riqueza humana si no tenemos líderes que nos lleven a la riqueza más grande y es tener una relación con Dios? Precisamente en el capítulo 5, versículo 11 dice: a la tierra de Babilonia me respondió, donde construirán un templo para la canasta. Luego, cuando el templo esté listo, colocarán la canasta allí sobre un pedestal. Qué versículo tan extraño. ¿Qué tiene que ver este versículo? Es una visión. Estamos viendo algún panorama general. No estamos viendo cada detalle, pero aquí quiero colocarlos en contexto. ¿De qué se trata la visión? Esta es otra visión que tiene Zacarías. Es una canasta con una mujer adentro. Y dice la visión que esta mujer se llama perversidad. Es decir, en este contexto esta mujer simboliza la maldad. Y dice que dos mujeres que tienen alas como de cigüeña toman esta canasta y se la llevan hasta Babilonia. Y aquí el texto dice que allá en Babilonia le construyen un templo, la colocan en un pedestal y empiezan a adorar esa canasta. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Recordemos que en este contexto Babilonia está simbolizando las naciones, el mundo entero. Recordemos, esto nos conecta un poquitico con Apocalipsis. Babilonia la grande es el mundo de pecado y de maldad. Mis hermanos, lo cierto es esto. El mundo que no conoce a Dios, aunque a veces nosotros no nos percatemos de esto, ellos adoran la maldad. Ellos aman la maldad. Ellos viven para la maldad. Ellos colocan la maldad en un pedestal. ¿Cuántas personas viven solamente para lo malo? Pero ¿qué es lo que está mostrando allí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que necesita entonces el mundo? ¿Saben? El borracho no necesita dejar de emborracharse. Porque aunque el borracho dejara de emborracharse, si no ha conocido a Cristo, al Salvador, mis hermanos, no hay nada. El adúltero no necesita dejar de adulterar. Aunque dejara de adulterar y le fuera fiel a su esposa todos los días de su vida hasta el final, si no tiene a Cristo, si no tiene el Salvador, igual mis hermanos van rumbo al infierno. Ahora no estoy diciendo que entonces está bien la borrachera, está bien el adulterio, la fornicación, no. Lo que estoy diciendo es que lo que el mundo necesita no es una moralidad. Lo que el mundo necesita no son hijos obedientes, esposos fieles, trabajadores honestos. Lo que el mundo necesita es a Cristo, un Mesías, un Salvador, que no solamente nos rescate de todas esas cosas, porque eso lo hace Cristo, sino que nos lleve a tener una relación correcta con Dios, al perdonar nuestros pecados. Porque Jesús no era un adúltero, Jesús no era un fornicario, Jesús no era un infiel a su esposa, pero igual era un pecador que necesitaba una relación correcta con Dios. Igual era un pecador que tenía hasta una vestidura aparentemente santa y limpia, pero delante de Dios era un pecador, tanto que el diablo, eso era lo que le decía a Dios. Pero ¿qué hizo Dios aún con Jesús? Le quitó el pecado, la maldad, y lo restituyó en limpieza, en obediencia, en santidad. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra? El mundo necesita un Mesías, un Salvador, porque la necesidad del hombre es volver a Dios. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 6, versículo 15? Vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor, su Dios. ¿Por qué he traído este versículo? Porque este versículo nos enfatiza este punto y nos lleva al segundo punto. Recordemos, esto es una visión. Lo que acabamos de ver fue una visión que nos está mostrando lo que el mundo necesita. Pero aquí, como termina este versículo, o como termina esta sección en este versículo, dice que un día gentes de todas partes harán parte de la reedificación del templo. Y dice que cuando se vea esto, entonces realmente entenderemos que este es el mensaje de Dios. Y por eso es que muchos todavía están enfatizándose en un templo físico. Pero ¿saben qué es lo que dice también allí la palabra de Dios? Todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Había una condición, y ese es mi segundo punto. El libro de Zacarías nos muestra que hay una condición para volver a Dios. Pero el libro de Zacarías nos muestra que es por eso que necesitamos un Mesías, un Cristo, un Salvador. ¿Por qué?
Mis hermanos, ya les dije hace un momento y les recordé, Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Todo lo que tú encuentras en el Antiguo Testamento se cumplía solamente si el pueblo reconocía su pecado y volvía a Dios. Pero hay un problema. No solamente debían reconocer su pecado y volver a Dios, necesitaban obedecer a Dios. Precisamente los capítulos 7 y 8 nos muestran particularmente esto. ¿Qué dice, por ejemplo, el capítulo 7, versículos 5 y 6? Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes. Es impresionante. En la visión era mi pueblo. Aquí en la realidad, tu pueblo le está diciendo a Zacarías, tus sacerdotes. Porque ya vimos, eran pecadores que necesitaban una relación con Dios. Durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Versículo 6. Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? Mis hermanos, qué fuerte. Y de eso yo sí que sé. Les he contado que yo era fariseo. Yo ayunaba mínimo una vez por semana y si podía 2 veces por semana. ¿Saben qué es lo que Dios está diciendo aquí? De hecho, Dios les está diciendo, para los judíos, ellos mismos se habían infligido, se habían impuesto 2 días anuales de ayuno cuando estuvieron en el destierro. Y ahora que habían vuelto, hasta tenían festivales religiosos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Y ustedes creen que eso realmente lo hacen para mí? Mis hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce si realmente el que está cantando para Dios o solamente para los que lo vean. Dios sabe si realmente el que está llevando a cabo una práctica religiosa la está haciendo para Dios o para que lo vean. De hecho, Dios nunca le pidió al pueblo que ayunara. Y ahí es donde vamos. ¿Cuántos de nosotros venimos de ese contexto? Mis hermanos, yo aguanté hambre la que quieran. A veces pienso que la úlcera que tengo, la gastritis que tengo, me la gané a punta de eso. ¿Dónde ordena Dios en su palabra que ayunemos, que aguantemos hambre? Quítale eso al religioso. Dios mío, bendito. Hoy para muchos decir que el ayuno no es bíblico realmente, o al menos el ayuno como se lo enseñan a uno, que es aguantar hambre. Claro, hasta hoy está muy de moda también. En estos días escuchaba a alguien que decía, es que ayunemos de redes sociales. ¿Y yo qué tengo que ayunar de redes sociales? Digo, si estoy pecando con las redes sociales, yo no necesito ayunar de redes sociales. Yo necesito es que Dios me salve de ese pecado. Mis hermanos, ¿saben qué es lo que Dios está diciendo en su palabra? Estas personas estaban viviendo solo de apariencias. Y ahí es donde vamos. ¿Cómo vamos a poder tener una relación correcta con Dios si todo lo que somos es pura apariencia? Muchos vienen del contexto de la religión popular. En la religión popular, ¿cuál es el ayuno? O la vigilia. Más la vigilia, ¿cierto? Abstenerse, algunos lo hacen 2 días al año de comer carne, ¿cierto? Y en lugar de eso comen pescado. Bueno, hasta mejor porque para muchos les gusta más el pescado. Hay otros que se abstienen toda una semana, hasta otros los 40 días de cuaresma. La pregunta es, ¿y eso de qué sirve? ¿Dónde dice Dios que tenemos que hacer eso? Mis hermanos, ¿saben qué es lo que Dios quiere? Allí está, capítulo 7, versículos 9 y 10. El Señor de los ejércitos celestiales dice, esto es lo que realmente a Dios le agrada, no que aguantemos hambre, no rituales de hombres. Juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. Sean justos cuando juzguen. Sean compasivos. Hay muchos lugares donde hoy eso ayunan, oiga. Esas personas aguantan hambre, uno no sabe cómo sobreviven. Pero para mostrar compasión, vaya que una persona falle, vaya que una persona peque, cómo lo hunden, cómo lo aplastan. Vaya a ver si pueden mostrar bondad el uno con el otro. Hasta entre ellos mismos diciéndose ser hermanos. Cuando una persona falla, cuando una persona cae, mis hermanos lo aplastan. Cuando quizá una persona ya no pertenece a su organización religiosa, se cambian de acera, lo miran por encima del hombre, si acaso lo miran. Mis hermanos, qué verdad tan fuerte. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Versículo 10. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Y esto ya nos está colocando en el contexto un poquitico de lo que si Dios nos presta vida, vamos a ver dentro de 8 días en Malaquías. ¿Saben lo que significa aquí no oprimir a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres? En el contexto es ayudar a estas personas. Hoy tienes muchas iglesias, y aquí tengo que decirlo porque esto está en el contexto, donde supuestamente tú diezmas. Vaya que llegue una persona pobre, una viuda, un huérfano, un extranjero, a pedir su parte del diezmo a ver si se lo dan. ¿Para quiénes son los diezmos? Para ti, para mí, que vivimos tanto tiempo diezmando. ¿A quién le dábamos nuestros diezmos? ¿A los huérfanos? ¿A las viudas? ¿A los pobres? ¿A los extranjeros? ¿A las personas necesitadas? ¿A quién se lo dábamos? ¿A un hombre? ¿A una organización? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Lo que Dios quiere es que nos preocupemos de las personas que realmente tienen necesidad. ¿Hasta cuántos de nosotros salimos de ese método de diezmar, pero hoy ni siquiera somos capaces de ayudar a una persona en necesidad, mis hermanos? Eso es lo que Dios está diciendo.
Nosotros debemos entender que Dios nos llama aún a mostrar el amor y la misericordia, la compasión, la bondad, pero el uno con el otro. Dios no necesita dinero, eso es verdad. Los seres humanos somos los que lo necesitamos, pero Dios nos llama también a compartir con los que están necesitados. La viuda, el huérfano, el extranjero. Pero si tú miras, ellos tenían allá canastas de ofrendas. ¿Pero para quién? Para ellos mismos. Y eso es lo que Dios está diciendo en Zacarías. Esta es la pregunta. Entonces, ¿cómo van a volver a Dios? ¿Cómo van a poder tener una relación con Dios si están yendo lejos de Dios? Mucha religión, ¿ven? Sacerdotes, diezmos, pero ¿para quién? No para los pobres, sino para ellos mismos. Sí lo podemos ver. Luto, ayuno, rituales. Zacarías capítulo 8, versículos 16 y 17. Pero ustedes deben hacer lo siguiente. Dios no dice, aguanta hambre, no. Digan la verdad unos a otros. No son rituales, mis hermanos. Es honestidad, decir la verdad, ser sinceros. Lo que digo, qué fácil es tener apariencia de religioso. Pero no, mis hermanos, actuemos con verdad. Dejémonos de esos rituales que al final no nos cambian ni por dentro, si acaso nos cambiarán por fuera, pero eso no sirve de nada. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. Busquemos vivir una vida de paz, de gozo, de alegría en el Señor. Eso es lo que a Dios más le agrada. Yo tengo que decirlo, lo que hace que yo entendí esto. Gracias a Dios no volví a aguantar hambre. Porque yo sé que lo que a Dios le importa no es eso. ¿De verdad ustedes creen que a Dios le interesa que yo, aún teniendo con qué comer, aguante hambre? ¿Por qué a Dios le gustaría eso? ¿Por qué a Dios le placería eso? ¿Saben qué Dios quiere? Que en lugar de cerrar esta boca por un día de no comer, ¿saben qué es lo que Dios quiere? Que si voy a decir una mentira, ahí sí cierre esta boca. Que si voy a hablar mal de alguien más, que ahí sí cierre esta boca. Ese es el verdadero ayuno, ¿cierto? Hasta a veces en los ayunos se reúnen las personas a hablar mal de los demás. Y lo digo porque yo viví eso. Mis hermanos, no, lo que Dios quiere es que nos amemos de verdad, que podamos ser justos, que nuestra conducta procure es la paz, vivir en paz, en amor, en armonía. Versículo 17, no tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Pero ahí es donde vamos, necesitaban una relación con Dios, pero sí podemos ver, aún en sus rituales religiosos, eran pecadores. Aun cuando se reunían a ayunar, a orar, a hacer rituales, convertían eso en carnicería de los demás. Quizá lo viviste alguna vez, nuevamente. Vamos a hacer el devocional en la casa del hermano o la hermana tal. Eso fue en el pasado, yo lo viví. Vieras lo que comían después de que supuestamente oraban. Prójimo. O comíamos. No me voy a excusar porque yo soy como Jesúa, el del Antiguo Testamento. Si Dios hoy me llamara a cuentas con mis propios vestidos, no importa cómo me vistiera, no importa si me pusiera de blanco, de saco y corbata, sería inmundo delante de Él. Por eso Dios nos envió un Salvador. Precisamente ese es mi último punto. El libro de Zacarías nos muestra por qué es que Dios envió un Mesías, porque es la única solución para volver a Dios. Es la única solución para volver a Dios. Hay un detalle que no lo he traído allí, pero aquí lo quiero enfatizar, porque esto nos lo va a mostrar los capítulos 9 hasta el 14. En una de las visiones, la última, la novena visión, sucede algo. Dios le muestra a Zacarías que van a traer un oro y una plata. Y Dios le muestra a Zacarías que con ese oro y esa plata van a hacer una corona. Esto es tan impresionante. Y esa corona se la van a colocar sobre la cabeza de Jesúa. ¿Por qué esto es tan impresionante? Porque en la antigüedad, bajo el antiguo pacto, el sacerdote era sacerdote y el rey era rey. Eran dos oficios que no se podían mezclar. Tanto que si tú conoces el Antiguo Testamento te darás cuenta que muchos reyes sufrieron a causa de que ellos quisieron hacer lo que hacían los sacerdotes. Voy a colocarles un ejemplo muy claro. ¿Por qué desechó Dios al primer rey de Israel, Saúl? Porque hizo lo que no debía hacer, los sacrificios que solo le correspondían hacerlos a Samuel. Y les puedo mostrar muchos ejemplos. De hecho, hay otros ejemplos. De hecho, hubo un rey que literalmente, cuando estaba ofreciendo el holocausto, se volvió leproso. Y nunca más se le quitó esa lepra. Y hay muchas historias de reyes que intentaron hacer lo que hacían los sacerdotes y Dios los castigó fuertemente.
Era imposible. Sacerdote era una cosa, rey otra cosa totalmente diferente. Había reyes y sacerdotes, pero eran diferentes. Pero aquí en esta visión Dios le está mostrando a Zacarías que Jesús, el sumo sacerdote, va a ser coronado como rey. Nuevamente es donde vemos. Por eso todo el Antiguo Testamento está apuntando a uno, que no solamente es sacerdote, sino también rey. Y sí hay un libro que nos habla de esto de principio a fin de Zacarías, pero más particularmente desde los capítulos 9 al 14. Ojalá tuviéramos muchísimo tiempo para ver cada detalle, pero veamos esta verdad, así sea a grandes rasgos, en estos capítulos maravillosos. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios allí en Zacarías capítulo 9, versículo 9? Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Porque este libro está terminando con alegría, con triunfo. Notemos lo que dice, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Estoy seguro que ninguno de nosotros necesita que le expliquemos ese versículo. Ese sacerdote que en esa visión fue coronado rey, Jesús o Josué o Jesús del Antiguo Testamento, no era más que una sombra y figura del verdadero sacerdote que vendría desde el cielo, el verdadero rey. Él sí pudo ser sacerdote y rey porque él no descendía de la tribu de Leví. Eso lo puedes leer en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, pero aquí está el punto. ¿Qué es lo que Dios está mostrando? Nuestra alegría, el triunfo que vendría, sería que Dios enviaría un Mesías, un rey sacerdote, pero él sería justo y victorioso, pero también que humilde. Y él llegaría no en un caballo de guerra con un ejército detrás, sino tan humilde, montado en un burrito, montado en la cría de una burra. Y estoy convencido de que todos sabemos quién es él, Jesús. Hasta por ahí hay un villancico que dice esto, ¿cierto? El famoso burrito sabanero. Por eso fue que muchos rechazaron a Cristo Jesús. Porque muchos esperaban un rey que les trajera cosas materiales. Por eso es que hasta el día de hoy muchos rechazan a Cristo Jesús. Porque ellos quieren creer en un rey que les traiga cosas materiales. Pero saben, el rey nuestro, el rey verdadero, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios vino desde el cielo. Sí, es el rey, pero vino humilde y no vino a destruir. Vino montado en un burro. Y si conoces la historia sabrás que eso fue lo que sucedió con Cristo Jesús. Él entró en un burrito. En cambio, hoy muchos que quieren supuestamente mostrar a este rey, ¿en qué andan ellos? En yate, ¿cierto? En avión privado. Nuestro rey, si es que es nuestro rey salvador, nuestro Mesías, no vino a traernos cosas materiales. Tanto que él vino tan humilde que entró a Jerusalén en un burrito. Y por eso fue que muchos no creyeron en él, porque no les dio lo que ellos le exigieron. Porque él no les vino a traer cosas materiales, porque él vino a hacer algo más grande. ¿Qué fue lo que él vino a hacer? A hacer lo que el pueblo de Dios no pudo hacer. Lo que ni siquiera el mismo pueblo de Israel, los judíos, no pudieron hacer. Lo que ninguno de nosotros podía hacer. Ser obedientes para poder volver a Dios. Pero él sí vino a este mundo y fue obediente, humilde, pero vino en un burro. Capítulo 9, versículo 16. En aquel día, el Señor su Dios, porque esto solo lo puede hacer Dios, rescatará a su pueblo, así como un pastor rescata a sus ovejas. Brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. Él no vino a rescatarnos de la pobreza física, mis hermanos, porque de hecho si alguien fue pobre, humanamente hablando, fue nuestro rey. Él fue a rescatarnos de la miseria espiritual. Por eso el Hijo de Dios no vino desde el cielo con oro. Él fue a un pesebre. Él vino humilde. Él fue en un burrito a Jerusalén. Pero saben, aún lo bajaron de ese burro, ¿para qué? Para colocarlo en una cruz. Él no tuvo una corona de oro como la que se le mostró en la visión a Zacarías, que se le puso a Jesús. Mis hermanos, él tuvo una corona de espinas, pero él vino a hacer esto para salvarnos. ¿Saben qué dice el capítulo 10, versículo 3? Mi ira se enciende contra sus pastores y castigaré a esos líderes, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá, su rebaño. Él los hará fuertes y magníficos como un caballo majestuoso en la batalla. Ese versículo es tan fuerte, por eso les decía, si quieres por favor lee en la casa, así sea solo los últimos 5 capítulos de este libro de Zacarías, desde el 5 hasta el 14. ¿Saben qué está diciendo allí la palabra de Dios precisamente? En este contexto son pastores, líderes, que no están mostrando a este rey humilde, sino lo que quizá hoy vemos en muchos lugares,
Pastores que en nombre de Cristo Jesús, ellos muestran a un líder humilde o ellos hablan de un Jesús que es rey, es que tenemos a un rey que nos va a llenar los bolsillos de dinero. Eso es lo que muchos buscan. Pero precisamente aquí vienen las verdades más fuertes, mis hermanos. Capítulo 11, versículo 9. Así que les dije, ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. ¿Saben qué está mostrando allí Zacarías? Que también hay que entender esto. Dios tiene un rebaño. Dios tiene un pueblo. Y normalmente no son multitudes. Normalmente es una manada pequeña. Normalmente es un puñado de verdaderas ovejas que quieren conocer al pastor. ¿Saben qué está también profetizando Zacarías? Que aun cuando el verdadero pastor de las verdaderas ovejas humilde venga, igual habrá pastores malvados y perversos. Y habrá también ovejas malvadas y perversas, que no buscarán al pastor verdadero, de hecho le darán la espalda al pastor verdadero. Y estamos atestados de eso. Pastores que nuevamente nunca te hablan del pecado y la maldad. Nunca te hablan de la obra real que Dios hizo a través del Salvador, del Mesías, del Cristo. De hecho, ¿cuántos de nosotros quizás hasta tuvimos el famoso Cristo físico, el crucifijo, el que teníamos en la billetera o nos lo colgábamos en el pecho? ¿Para qué lo teníamos? Para que nos diera cosas materiales. Pero el verdadero Cristo, el humilde, el que no es de plata ni de oro, sino que es Dios mismo que se hizo hombre de carne y hueso, que entró humilde en un burro a salvarnos. Él es el que murió por nuestros pecados para darnos vestiduras santas y llevarnos a una relación correcta con nuestro Padre Celestial. Pero muchos no predican eso. Muchos no están buscando a Cristo Jesús para eso, pero aquí es donde viene la verdad maravillosa. Pero porque tú y yo queremos a Cristo y lo amamos porque Él es nuestro Salvador. Solo porque Dios nos ha dado esta gracia maravillosa. Porque en Zacarías 12:10 dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Y aquí está, me mirarán a mí, a quien atravesaron o traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. En Zacarías dice que a este rey humilde fue tan humilde que los propios líderes lo iban a rechazar. ¿Y saben qué iban a hacer con este pastor verdadero? Lo iban a traspasar. No fue lo que hicieron con Cristo Jesús. Mis hermanos, esto fue profetizado más o menos unos 500 años antes de que el Salvador viniera, antes de que este pastor viniera, antes de que este sacerdote rey viniera, humilde. Pero cuando el sacerdote vino, ¿qué esperaban ellos? Un rey empoderado, una frase, una palabra que están utilizando muchos ahora. No, él vino humilde. Y precisamente, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Mirarán a mí, me mirarán a mí. Y Dios es el que está hablando. ¿A quién traspasaron? El que murió en esa cruz no fue cualquier hombre, fue Dios hecho hombre. Y fue atravesado por una lanza. Derramó hasta su última gota de sangre, no para que nosotros nos llenemos los bolsillos de dinero, sino para que nosotros podamos tener una relación correcta con Dios. Él fue el verdadero israelita, el verdadero descendiente de David, el verdadero sumo sacerdote, el verdadero rey, que aun siendo Dios se hizo hombre, pero ¿saben para qué? Para hacer lo que ninguno de nosotros ha podido ni jamás podrá hacer. Vivir una vida perfecta, de obediencia desde la muerte, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el pesebre hasta la cruz, para regalarnos su justicia, su perfección, su santidad. Y esa es la pregunta, cuando yo miro a Cristo Jesús, ¿a quién veo? ¿A un Dios que me da salud, que me da dinero, o un Dios que me ha salvado y que hoy puedo decir, tengo un Padre en los cielos, tengo una eternidad segura por lo que Él hizo por mí? Precisamente allí dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 1. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Nuevamente, Cristo no vino a darnos cosas materiales, aunque nos las da. Él vino a darnos lo que nadie podía darnos: santidad, limpieza, perdón de pecados. ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Y yo lo necesito hasta el día de hoy. Si Cristo viniera, tú y yo nos iríamos con Él solamente porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha limpiado, porque Él nos ha dado lo más grande. Esto es lo que significa Cristo. Esto es lo que significa Mesías. Esto es lo que significa salvación. Capítulo 14, versículo 9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Por eso es que en este lugar no adoramos a María.
aunque fue la madre humana de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en este lugar no adoramos a los ángeles, aunque fueron los que anunciaron el nacimiento de Cristo Jesús. Por eso es que en este lugar no adoramos a nada ni a nadie, sino que adoramos al único Dios verdadero que envió a su Hijo, Cristo Jesús, a morir en una cruz. Y nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Porque mi salvación, mi eternidad, mi seguridad no está en las manos de María, no está en las manos de San no sé quién, San no sé dónde, está en las manos del único y verdadero Santo, el que vino a esta tierra y murió en una cruz, el Santo puro y perfecto, que vino a derramar su sangre para darnos justicia, santidad, una relación correcta delante de Dios. El pueblo de Israel perdió todo lo material. Dios se los restituyó, pero no aprendieron. ¿Saben qué hizo Dios? No les envió otro Mesías a que les trajera cosas materiales, aunque los judíos siguen esperando a ese Mesías. Les envió un verdadero Mesías, un Salvador, que perdonara sus pecados. Y aunque nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, hoy hacemos parte del pueblo de Dios y hemos creído en Cristo. Por eso es que en Lucas capítulo 2, versículo 11, un ángel le trajo esta noticia a unos pastores literales. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor o el Cristo ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Cuando Jesús nació allá en Belén, nació un Mesías, nació el Cristo, nació el Salvador. ¿Pero qué clase de Salvador? Juan 1, 11 y 12. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si yo he creído hoy en Cristo Jesús, por lo que él hizo en esa cruz, ¿qué ha hecho Dios por mí? Me ha dado el derecho de ser hijo de Dios. No dice allí que él vino a llenar mis bolsillos de dinero. Él vino a darme la gracia que yo necesitaba. Aunque yo fuera el hombre más rico del mundo, con todo mi dinero, ¿podría comprar esta salvación tan grande? No. Pero aunque no soy rico humanamente hablando, aunque no tengo dinero, mis hermanos, si hemos creído en Cristo, tenemos la gracia maravillosa. Tenemos a Cristo, nuestro Salvador, quien nos ha hecho hijos de Dios. Precisamente quisiera terminar esta enseñanza con la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, un versículo que repetimos una y otra, pero es que se los digo, mis hermanos, es uno de los versículos que más amo de toda la Biblia. Primera de Pedro 3, 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. A eso fue que Cristo vino, el Mesías, el Salvador, a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores y allí está. Para mí esa es la frase más maravillosa que uno pudiera llegar a encontrar en la Biblia acerca de Cristo, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu, pero quiero volver a esa frase, para llevarnos a salvo con Dios. ¿Quién es el que nos lleva a salvo con Dios? ¿Quién es el que restituye nuestra relación rota con Dios? ¿Quién es el que, si hoy, pensemos en esto, si hoy tuviéramos que estar delante de Dios para ser juzgados, y aunque el mismo diablo se apareciera allí a acusarnos, y aunque presentara todas las evidencias para decir, mire que son pecadores, porque tú y yo podríamos estar seguros y confiados de que tenemos un Padre que nos recibirá con los brazos abiertos. Porque hay un Jesús, sumo sacerdote y rey, que murió por nuestros pecados, que se vistió de nuestra maldad, que sin ser pecador sufrió por estos pecadores, que fue desnudado, despojado de su justicia, de sus vestiduras, y se vistió con las nuestras y en esa cruz pagó por todos nuestros pecados, para que el día que nos presentemos delante de Dios, aún Dios mismo le diga al diablo, pero no acepto tus acusaciones contra ellos porque son mis hijos, porque mi Hijo santo, puro y perfecto pagó la deuda por ellos y míralos ahora, están vestidos con la justicia de mi propio Hijo. El Padre nos ve como Cristo Jesús, santos, puros y perfectos. Por eso lo que necesitamos es un Mesías, un Cristo, un Salvador, el Mesías en la palabra. Eso es lo que tú y yo necesitamos. De eso se trata todo el Antiguo Testamento, la necesidad de que venga un Salvador. Mis hermanos, si el mundo necesitara cosas materiales, Dios les hubiera enviado cosas materiales. ¿Y quieren que les diga? Y las envió. En este mundo hay oro, en este mundo hay riqueza, en este mundo hay cosas materiales que nos serían suficientes para sostenernos a todos. Pero ¿saben qué es lo que el mundo no tiene? Pero tú y yo por gracia tenemos un Cristo, un Mesías, un Salvador. Por eso quisiera terminar de esta manera.
Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Mesías, como tu Salvador, como aquel que te quita la suciedad del pecado y te viste con santidad y te presenta justo ante el Padre, si has creído esto, ¿no quisieras darle gracias en esta noche por este Salvador? Si no lo has creído, ¿no quisieras creer en Él? Pidámosle eso a Dios. Dios, si esto es verdad, que esta sea nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro deleite, Cristo, nuestro Salvador. Si no es así, Señor, sálvanos. Y si es verdad, permítenos compartir esta verdad con el mundo que no lo conoce. Padre nuestro, que estás en los cielos nuevamente, qué verdad tan preciosa. Una vez más, no quiero pasar por alto esa frase. Eres nuestro Padre. Gracias, gracias porque esto es seguro. Hoy podemos llamarte Padre nuestro porque sin ser tus hijos, al contrario, pecadores, sucios en nuestro pecado y maldad, inmundos, tú nos enviaste a tu Hijo unigénito, perfecto, santo, sin mancha, a esta tierra, a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros ha podido ni jamás podrá vivir, para regalarnos esa perfección, para despojarnos de nuestra propia justicia, de nuestras propias obras que no son más que trapos de inmundicia, y vestirnos con la santidad y obediencia perfectas de tu amado Hijo, quien desde el pesebre hasta la cruz vivió en obediencia perfecta a ti, Padre Celestial. Pero no solamente eso, sino que tomaste estos trapos inmundos que nos cubrían a nosotros, nuestro pecado y maldad, y los colocaste sobre tu Hijo en esa cruz. Y arrancaste esos pecados de nosotros y los aplastaste en esa cruz. Sin embargo, tu Hijo sufrió tu ira para que hoy podamos solamente recibir tus caricias de gracia. Padre, nunca nuestras palabras serán suficientes para agradecer por esta verdad. Gracias por recordarnos que somos, sí, quizá como Jesúa del Antiguo Testamento, que si nos presentáramos delante de ti, hasta habría allí un acusador que tendría razones para acusarnos, pero gracias, porque por medio de Cristo, el sacerdote, el Rey, tu Hijo, hoy nos dices que somos tus hijos, santos, puros y perfectos, solo por gracia. Señor, permítenos entender que esto es el regalo más grande que nos has dado, salvos por tu gracia. Verdaderamente salvos porque el Salvador que enviaste es nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Salvador. Padre, que esto sea verdad en nuestras vidas. Recuérdanos esto todos los días, Padre, y si esto no fuera verdad, si nuestra fe y nuestra confianza, nuestra seguridad no estuviera en Cristo, permítenos creer en Él para esta verdad, Señor. Que no te busquemos a ti por las cosas materiales, que te agradezcamos por todo lo que nos das, pero que te busquemos por esta relación, pero que te busquemos no en nuestros méritos, no en nuestra justicia, no en nuestros rituales, no en nuestra religiosidad, sino al contrario, viniendo delante de ti desnudos para ser vestidos con tu justicia, la de Cristo. Pobres para ser llenados de tu riqueza espiritual, salvación, santidad. Padre, permítenos compartir esta verdad con todos aquellos a nuestro alrededor. Permítenos que este sea el evangelio que proclamemos a todos los rincones de este mundo, hasta que Cristo, tu amado Hijo, nuestro Rey, Mesías, humilde Salvador, regrese como un victorioso campeón. Que esta sea nuestra verdad hoy y siempre, todos los días, hasta el final. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén.